Comunicaciones. Hoy día damos la bienvenida a don Luis Díaz y a don Miguel Candia, y él nos va a dar una charla respecto a la tecnología y la mente, al pensamiento y la tecnología, ¿ya? Bastante importante. Así que con la mayor seriedad del mundo damos con un aplauso la bienvenida a nuestro programa. Agradeciendo por estar con nosotros en este día y podemos comenzar. Sin más ni menos, vamos a empezar. Espero que les guste la charla. La verdad es que, bueno, voy a hacer una pequeña reseñita muy corta de mi vida profesional. Yo llevo 50 años trabajando exactamente en lo mismo. 50 años trabajando en el área de las telecomunicaciones, por lo tanto, algo he aprendido. Y tal vez, si no hubiese sido por eso, me hubiese asociado a las telecomunicaciones a la parte mental. Y por eso que he venido aquí donde se estudian telecomunicaciones, porque tal vez les va a parecer un poco extraño, medio incrédulo, el hecho de que toda la tecnología que actualmente nosotros disfrutamos de ella, si no hubiese sido porque estaba dentro de la cabeza, no hubiese existido. Por lo tanto, eso venía con nosotros y nosotros le hemos copiado aquí todo lo que es la tecnología. Y como vamos a tener que hacer algunos cálculos matemáticos para demostrar eso, porque de eso se trata, les hemos pedido la calculadora, el lápiz y una hojita. Ahora, al final, tampoco pretendemos que ustedes tomen todo lo que nosotros decimos aquí como verdadero. Tampoco. Aquí cada uno toma lo que le sirve y el resto o lo cree o no lo cree, ¿cierto? Solamente les vamos a entregar las bases para que así sea. De manera que, sin más preámbulos, vamos a analizar esto y vamos a decir que para entender bien tenemos que inexorablemente situarnos al pasado. O sea, la Tierra tiene aproximadamente 17 millones de años en la galaxia, y la vida en la Tierra aproximadamente entre 15.000 o 20.000 años. O sea, si hablamos de 20.000 años y de 17 millones, la brecha entre la constitución del universo y el pensamiento del hombre en la Tierra es muy grande. O sea, 17 años, 17.000 años, 10.000 años no es nada. O sea, estamos en el, qué sé yo, en el 2000, la tecnología tiene 50 años, o sea, comparado desde el punto de vista del tiempo de la Tierra es muy, muy grande. Y para eso justamente tenemos que recurrir a nuestro pasado. Y nuestro pasado nos indicaba el camino que nosotros teníamos que seguir para poder desarrollar nuestra mente y poder crecer. De manera que, iniciando eso, vamos a analizar algunos filósofos muy importantes, como por ejemplo Sócrates, que decía que de lo único que tengo certeza es de lo que no sé, y que al conocimiento se llega luego de dudar incluso de lo que damos por verdadero. Interesantísimo esto. Nuestra mente, muchas veces por no dudar, hace que cosas sean verdaderas, y al correr del tiempo nos damos cuenta que no es así. Hay cientos, miles y millones de ejemplos, pero hay uno que tal vez sea más recurrente. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de Galileo Galilei o Nicolás Copérnico. Bueno, Galileo Galilei se enfrenta a una realidad que tiene que haber sufrido, pero gigante, porque en esa época se pensaba que la Tierra era el centro del universo. Y él observando, mirando, dudando, analizando, se dio cuenta y dijo, wow, da la impresión de que no es la Tierra el centro del universo, sino que la Tierra es un planeta más. Y que el Sol corresponde a un planeta más dentro de este sistema solar. Imagínate el sufrimiento de ese señor en que todo, absolutamente todo, la humanidad aseguraba y creía que la Tierra era el centro del universo, y él solo dijo que no, esto no fue así. Y se demostró que realmente no era así. O sea, vivimos engañados durante muchos años en creer algo que no era real. Y así como eso, le podría nombrar pero infinidad de otros ejemplos. ¿Qué es lo que decía Aristóteles? El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Y claro, ¿cuántas veces nosotros nos afirman cosas?
vamos a terminar con la pobreza, vamos a terminar con el hambre, vamos a terminar con la delincuencia, y sigue, sigue y sigue. No dudar nos lleva a no buscar otros caminos y hacer siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Quién nos decía esto? Nada más ni nada menos que Albert Einstein. Y Albert Einstein decía, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y da la impresión de que nosotros no entendemos. Nos dicen que no hagan siempre lo mismo, que hagan otras cosas, y seguimos haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Para terminar con la delincuencia, más carabineros, más cárceles, más penas. Para terminar con la pobreza, gobiernos de un lado, gobiernos de otro, y la pobreza continúa, sigue, etc. Y no se termina. Entonces da la impresión de que ellos nos seguían, nos indicaban, este es el camino que tenemos que seguir, y nosotros no lo aceptamos. Este otro señor, que tal vez fue, desde nuestro punto de vista, más importante, yo no sé si alguien ha escuchado hablar de este señor, que se escucha muy poco, ya vamos a saber cuál es la razón por la cual no se estudia, pero ha sido nuestro inspirador de esta charla, porque lo hemos seguido, ¿ya? Y hemos descubierto que prácticamente toda la tecnología, no toda, pero gran parte, se debe precisamente a este señor. Este mismo micrófono, por ejemplo, el celular, el control remoto, la corriente alterna, todos estos inventos, la radio, que fíjense ustedes que la radio, hasta hace 20 años, a quien le daban, en la invención de la radio era Marconi, y Marconi con dinero le compró la patente a Nikola Tesla, y le dijeron que él había sido el inventor de la radio, y la verdad es que no fue así. Y hace solamente 20 años, el gobierno de Estados Unidos dice que no, fue Nikola Tesla quien inventó la radio, y le dieron a él, y le adjudicaron que era el inventor. Ahora, obviamente que estaba muerto, pero por último, ¿cierto? Por último, algo de reconocimiento le dan. Sería interesante que estudiaran a este sabio matemático científico. Y estos eran los que nos decían a nosotros que teníamos que el camino dudar, pensar, analizar. Sin embargo, y esto es muy sospechoso, por decirlo menos, la tecnología actual que nos obligan a nosotros los profesores, que es la tecnología moderna, y todos los profesores las tenemos que hacer esto, son las taxonomías. Esto es lo moderno. Esto de aquí ya prácticamente quedó de lado, pero lo moderno son las taxonomías. Y existen dos tipos de taxonomía, la taxonomía de Bloom y la taxonomía de Marzano, que personalmente en la universidad la hice 2 veces, porque estos cursos que vienen de quienes dominan toda la educación en el mundo, porque no crean ustedes que tal vez alguno piensa que los programas que ustedes estudian o los programas que ustedes manejan son programas que lo hacen en el Ministerio de Educación de aquí de Chile, pero no es así. Todos los programas en el mundo vienen de un solo lugar, que es de Washington DC, donde se maneja absolutamente todo lo que es la tecnología, la medicina, la información, etc. Todo nace de ahí. Y esta taxonomía, curiosamente, no aparecía lo que nos decían los antepasados. La palabra, por ejemplo, dudar, no está, de hecho no está. Da la impresión de que cuando uno dice dudar, es medio conflictivo. Dudar, pensar, analizar, no repetir, copiar, pegar, ¿cierto? Es algo extraño. Entonces, claro, nosotros empezamos a descubrir, con los que trabajamos en esto, y dijimos, aquí hay algo medio, como dice, ¿quién dice eso? Medio sospechoso, el Bongo Fica, ¿cierto? Sospechoso el cuento. Y claro, es sospechoso porque da la impresión, y hemos llegado así a la conclusión final, que quienes dominan el mundo, entiéndanlo bien, quieren crear esclavos sin pensamiento, quieren crear robots sin pensamiento, porque el dudar, el pensar, el analizar, el discernir frente a algo es lo que lo ayuda a nosotros a ser libres y a crear. Y da la impresión de que aquí hay algo desde el punto de vista del sistema que no nos quiere hacer entender otra cosa. Y para eso, obviamente que nosotros que trabajamos en las telecomunicaciones, que tiene que ver mucho, pero mucho, tal vez las telecomunicaciones sea como lo mágico
que existe dentro de nuestra cabeza, tenemos que analizar justamente cómo se desarrollan las telecomunicaciones en el mundo. Yo tuve la suerte que estuve en África varios años, y ahí fue el primer teléfono que conocí en mi vida, que fue ese que está ahí. Lo iba a traer, no lo saqué porque es muy grande, y como venía en el metro, lo dejé ahí, pero ese teléfono fue el primero. Y yo lo tocaba, tenían un lenguaje, y era con lo único que se comunicaban las tribus, que inclusive hay uno así de este porte, y que el alcance para poder comunicarse con un lenguaje que tenían era bastante grande el alcance. Y posteriormente a eso viene este otro sistema, que podría ser el presente, pero para llegar a eso hubo todo un proceso. Y fíjense ustedes que yo también tuve la suerte de ser más viejo, que pasé por todos estos procesos. O sea, desde el primero pasé por el magneto, sistema, el teléfono magneto existía hasta hace poco, todavía existía. Después viene el otro sistema, que es el sistema de disco, que utiliza la tecnología del electromagnetismo. Después viene el disco, que utiliza, a cada número le asignan una frecuencia. Y hasta que finalmente llegamos al celular. Y el celular, que es lo moderno, ¿cierto?, nos lleva a situarnos en Internet. O sea, nosotros, por ejemplo, Internet, que es lo más importante, que se podría decir que es como las telecomunicaciones perfectas, internacional, red internacional, todos conectados, todos unidos, da la impresión que esto es justamente la tecnología perfecta. El avance, el desarrollo, la tecnología, perfecto. Sin embargo, nosotros podemos, con esta tecnología de Internet, dar vida a las cosas, como se dice el Internet de las cosas. Yo perfectamente el celular de mi casa puedo ver si el refrigerador tiene despensa para pasar al supermercado, prender la luz, la estufa, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Y esto es lo moderno de Internet. O sea, Internet es eso, progreso, desarrollo. Bueno, yo cuando estuve en Europa, todo eso lo viví, pero también estuve en África. Y en África, aunque ustedes no lo crean, se ve una realidad muy distinta. Y esa realidad que se ve en África es diferente. Y esa realidad no es cuento. Esa realidad te parte hasta el alma ver cómo un niño muere de hambre delante de tus ojos. Y esto no es que sea cuento, que sea pasado, esto es ahora, en este instante. Hay gente que muere de hambre. Entonces la pregunta es, y esto es lo que nosotros nos impulsa a hacer esta charla, si nosotros, por ejemplo, plantamos una semilla en la tierra, esa semilla da un fruto, y esos frutos es capaz de alimentar 3 o 4 veces la población de la tierra, la pregunta es por qué aún existe gente y niños que mueren de hambre. Entonces la Internet también tiene un lado de progreso, de desarrollo, pero también tiene un lado oscuro. Y ese lado oscuro lo podemos ver en esto. Yo no sé si ustedes se han fijado, por ejemplo, o se han preguntado, ¿por qué nos regalan los juegos? ¿Por qué nos regalan las entretenciones? De hecho, ya Internet, cuando nosotros jugábamos con amigos reales, no hacíamos los juguetes. Hoy día ya los amigos son virtuales, ya prácticamente los juguetes, la familia casi que se desintegra, ¿cierto? Por lo tanto, Internet tiene un lado oscuro que hay que tener mucho cuidado, pero no es porque nosotros queramos, sino que por quienes manejan el mundo así simplemente lo hacen. Y esto se lo vamos a demostrar matemáticamente. ¿Y por qué matemáticamente? Porque esto de Internet a nosotros nos causan ciertos temores y también ruidos mentales. Y esos ruidos mentales nosotros los vamos a analizar, pero desde el punto estrictamente matemático y científico, donde nos va a quedar absolutamente claro cómo nos manipulan nuestra mente todos los días. Y lamentablemente, nosotros no nos damos cuenta. Copiamos, pegamos, repetimos, y no nos damos cuenta cómo nos manipulan la mente.
Y eso no es cuento. Esto es matemática pura y dura. De manera que cualquier sistema, y aquí ya vamos a entrar en materia real, cualquier sistema de telecomunicaciones, celular, radio, televisor, computador, máquina fotográfica, este cambiador, cualquiera, se funda en algo que es precisamente lo más importante. Y por eso hemos venido aquí donde se enseñan telecomunicaciones, porque a ustedes les guste o no les guste, tienen que estudiarlo, pero desde su origen hasta el final. Porque absolutamente nada, nada, nada funciona si no es por la frecuencia. Y aquí nos vamos a detener porque en la frecuencia está absolutamente toda la sabiduría. Si usted entiende bien el concepto de frecuencia, se va a dar cuenta cómo nos manipulan la mente. Y para entender esto, fíjense bien, nosotros tenemos que hacer algunas secuencias lógicas. Por ejemplo, y aquí ya vamos a entrar de lleno en las artes de las matemáticas, que tampoco se enseñan. Por ejemplo, si nosotros decimos 2, 4, 6, 8, ¿cuál sería el número que viene? ¿Cuál sería? ¿Todo el mundo está de acuerdo, cierto? Claro, porque aquí no amerita duda. Las matemáticas no mienten. Las matemáticas nos dicen que esta es una secuencia lógica. Por lo tanto, si nosotros nos guiamos en las matemáticas, vamos a encontrar el hilo por qué el mundo está como está. Parece cuento, parece mágico, pero no es así. Es real. Otra secuencia, la secuencia binaria. Nosotros que somos más viejos, hoy día, por ejemplo, se habla de los 2 megas, de los gigas, 2 gigas, 3 gigas, 4 gigas. Antes no, antes nosotros hablábamos de los 64 kilos, ¿ya? De los 128, después pasamos a los 256, a los 1024, después a los 1048, que eran los famosos 2 megas, ¿ya? Pero eso tiene, obviamente, su origen, y su origen lo tiene justamente en la frecuencia. Pero esto ya existía en el año 1200. En el año 1200, este señor, conocido como Leonardo de Pisa, descubrió la sucesión de Leonardo de Pisa, y fíjense bien aquí ustedes que lo vamos a demostrar con la calculadora, pongan atención, concentrémonos aquí. Este señor descubrió una sucesión, que esa es una sucesión logarítmica, que es, y escuchen bien aquí, la causante de todo lo que existe tanto en el universo como dentro de nosotros. O sea, todo lo que es vivo, absolutamente todo, proviene de esta sucesión, que es de números. Usted va a ir sumando, ¿cierto? Y se va a encontrar con que todo en el universo está constituido de esta matriz logarítmica, que se llama la sucesión de Fibonacci, que es la constante phi. Ahí hay una galaxia, y aquí está todo esto en la naturaleza. Y aquí vamos a hacer, no ahora, yo les voy a demostrar cómo se hace nomás, ¿ya? Pero después, cuando terminemos la primera parte, lo vamos a hacer práctico, para que les quede absolutamente claro que esto no es azar. Ya Einstein decía que Dios no juega los dados, que entre paréntesis, esto tampoco tiene que ver nada con la religión, ¿eh? Porque algunas veces pueden pensar, ni tiene que ver ni con la religión, ni con el esoterismo, ni con la magia, nada. Esto tiene que ver única y exclusivamente con ciencia, con matemática pura y dura. ¿Están los huevos por ahí, amigo Luis? ¿Dónde están? Si los puedes venir a buscar, por favor. Bueno, esto lo vamos a hacer después. Esto fue lo último que nosotros, porque ya estamos medio chiflados con este asunto, cuando les tomamos el hilo les gustó tanto que seguimos avanzando. Esto lo descubrimos hace poco. Esto lo van a hacer después cuando terminemos la primera parte. Si usted, por ejemplo, toma un huevo, y ese huevo lo mide,
lo vamos a pelar, porque con la cáscara no sirve, porque esa diferencia de la cáscara también lo altera. Y si lo mide y aplica la ecuación de Fibonacci, le va a dar exactamente cómo está constituido el universo y cómo está constituido todo nuestro cuerpo, todas nuestras células, absolutamente todo. ¿Cómo la gallina aprendió matemáticas? Sin embargo, calza perfectamente. Y todas las similitudes y todas las coincidencias son tan precisas, tan exactas, que nos va a llamar mucho la atención. Estas son las ecuaciones. Es súper simple. Pero bajo estas ecuaciones, que las vamos a anotar, pueden anotar ahí, por ejemplo, 1 más raíz de 5 partido por 2, en su cuadernito, 1 más raíz de 5 partido por 2, porque cuando midamos el huevo, vamos a aplicar esa ecuación y obviamente que nos va a dar exactamente la dimensión del diámetro de la yema del huevo. Ahora, no sé si vamos a tener mala suerte, porque puede ser que la ley de Murphy se haga aquí y no lo resulte, digamos, lo vuelvo a decir. Pero bueno, lo hemos hecho tantas veces que siempre ha resultado, ¿ya? Y eso no es una casualidad, no es una coincidencia. Siguiendo entonces, jóvenes, yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿quién pinta esa manzana? ¿Quién la pinta? Y esto obedece, y escuchen bien aquí, a que dentro de nuestro cerebro y dentro de todos los seres vivos que existen en la Tierra, el alimento es de frecuencia. Nosotros y todos los seres vivos los alimentamos de frecuencia. Pero es que no puede ser. Sí puede. Porque la frecuencia no es sola. La frecuencia tiene lo que se define una longitud de onda. Y en la medida en que la frecuencia aumenta, disminuye la longitud de onda hasta transformarse en una partícula. Y esa partícula es la que genera las células de todos los seres vivos de la Tierra, incluidos nosotros mismos. Y la base fundamental, jóvenes, está en algo que curiosamente tampoco se enseña, ni en los colegios, ni en las universidades, y es la base fundamental para entender el origen del universo. Por ejemplo, yo no sé si ustedes, alguien ha escuchado hablar de la cualidad de los números. ¿Alguien ha escuchado hablar de la cualidad? ¿Qué números se conocen? Números enteros, ¿qué otros números? A ver. Decimales, racionales. ¿Pero alguien ha escuchado hablar de la cualidad de los números? Nadie. Caramba, nadie. ¿Y por qué? Cuando aquí, y lo vamos a demostrar, está la base fundamental de la creación del universo. Tal vez podrán decirme que estoy loco, pero esto lo va a ver todo el mundo en la televisión. Y claro, podría decir, no, llegó un viejo loco ahí, hay que matarlo. Y no, porque ustedes junto conmigo también lo van a descubrir. Y no se enseñan. Caramba. Por ejemplo, esos son los únicos números que existen. El 0 tiene una condición especial que ya lo vamos a ver. No existen más números que eso. El resto de los números se repite al infinito, pero esos son los números. De tal manera que cuando nosotros hablamos de la cualidad de los números, tenemos que aprenderlo bien, porque esto hay que aplicarlo más adelante, para saber cómo lo hizo la gallina y cómo lo hicieron todos. Tenemos que aplicarlo más adelante. De manera que si yo digo, por ejemplo, $1237. Para llegar a la cualidad de ese número, yo los tengo que sumar. Y voy a sumar 1 más 2 más 3 más 7 son 13. Pero 13 tampoco está en la cualidad de los números. ¿Qué tendría que hacer entonces? ¿Ah? Sumar el 13.
Y si sumo el 13, nos va a dar 4. Y todo está relacionado con esta sucesión, que es la misma que hablaba Fibonacci. Otra cosa, jóvenes, que lamentablemente tampoco se explica, y que era justamente lo que decía este sabio matemático omnipotente, erudito, y que no se estudia. Son muy pocos los que conocen la obra de este señor, que es el que en el fondo descubrió la base del universo. Este señor dijo que si supieran la magnificencia del 3, del 6 y del 9, tendrían la llave del universo. Y lo tildaron de loco. ¿Por qué lo tildaron de loco? Porque descubrió lo que nosotros vamos a demostrar aquí al final, que la energía eterna, limpia, está en todos los lugares y es gratis. Y cuando este señor trabajaba en un laboratorio y descubrió esto, el señor Morgan, que lo financiaba, le preguntó: bueno, ¿y cuánto vamos a cobrar por esto? Que es extraordinario. Es que por esto no se puede cobrar porque es gratis, está en todos lados. Y a partir de ahí lo tildaron de loco, le quemaron todo su laboratorio, le requisaron todos sus escritos, y recién hace muy poquito que están descubriendo que tiene la verdad. Ahora, ¿por qué están descubriendo que tiene la verdad? Por un descubrimiento gigantesco, que es la física cuántica, y que tiene a los físicos prácticamente vueltos locos, porque todo lo que nosotros hemos aprendido no es así, es distinto. Dicen que el protón está al centro, el electrón gira por fuera, pero ya eso no es así. Con la mecánica cuántica y con la física cuántica se ha descubierto que se puede estar en distintos lugares al mismo tiempo. Y ya el computador cuántico se está construyendo. Entonces, importante lo que tenemos que analizar aquí. ¿Qué es lo que decía este señor? Y fíjense ustedes que por qué a mí me llamó mucho la atención. Porque en mis clases regulares y en las clases de aquí, cuando ustedes, por ejemplo, tienen que medir una fibra óptica, cuando tienen que medir un cable, cuando tienen que hacer alguna medición de algo, tienen que inexorablemente saber la velocidad y el tiempo. Porque el OTDR o el TDR, que son instrumentos que miden la distancia, tienen incorporado dentro el tiempo y la velocidad que demora la luz en llegar, y de esa forma te dice cuántos metros tiene la fibra óptica, o cuántos metros tiene el cable, o cuántos metros tiene un coaxial. Si tú no tienes la velocidad y no tienes el tiempo, no lo puedes calcular. Lo puedes calcular, pero el instrumento no lo puede decir. ¿Cuánto es la velocidad de la luz, por ejemplo? ¿Quién sabe? 300.000 kilómetros partidos por segundo. ¿Pero de dónde viene eso? ¿Por qué son 300 y no 400? ¿Alguien sabe por qué son 300 y no 400? ¿Alguien sabe? Bueno, esto obedece a una ecuación de constante que precisamente era lo que decía Nicolás Tesla. La velocidad no puede pasar el 3. Si usted, por ejemplo, en su calculadora, vamos a anotar ahí, que no anoté la ecuación ahí, pero anoten una ecuación. BP0, que significa velocidad de propagación de la luz. BP0 igual. BP0 igual. 1 dividido, bien clarito, ¿ya? O sea, 1 hagan una raya. 1 raya, dividido, hagan una raya fraccionaria, ¿correcto? Todo el mundo ahí trabajando sin quedarse dormido, porque aquí nos va a llamar mucho la atención. 1 dividido, hablan raíz en el denominador, hablan una raíz larguita, y pongan ahí dos constantes, que uno se llama constante de permeabilidad y la otra se llama constante dieléctrica. Una es mu0. Mu0 es una letra como una U, 0, y la otra épsilon es una E, que son letras griegas. Mu0 multiplicado por E0. Ahora, ¿cuánto vale mu0? Mu0 es igual, ahora pongan abajito lo que vale, esa es la ecuación, ya que la vamos a hacer después. Pero, ¿cuánto vale mu0? ¿Cuál es el valor de la constante mu0, que es la constante dieléctrica? Vale de permeabilidad. Vale 4pi por 10 elevado a menos 7.
Y la constante dieléctrica, que es E sub 0, vale 8.84 por 10 elevado a menos 12. Si usted esas dos constantes, esto lo vamos a hacer después, las multiplica y la invierte con la raíz, le va a salir los 300.000 kilómetros partido por segundo. O sea, la velocidad de la luz obedece a esas dos constantes que están precisamente